Había doctores que les decían a mis papás, bueno, ya no se agobien tanto, ni va a vivir mucho. Nico, y en esa angustia queda en shock y la duermen. A mi mamá no se le olvidan dos cosas, ¿no? Que le cayó muy mal la leche y que nació su hija sin brazos, ¿no? Los doctores decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Durmámosla. Duérmela. Lo que pensamos, ¿dónde le conseguimos a esta niña unos brazos? ¿Qué hacemos? Mira mamá sin miedo, mira mamá que suena, mira mamá esta cumbia, mira nomás qué buena. Adriana Macías. Adriana Macías. Mira dónde llegamos, mira mamá sin manos. Hola, qué gusto, amigos. Bienvenidos a Mira Mamá Sin Manos. Estoy segurísima que muchos de ustedes han pronunciado esta frase con la misma emoción que yo y se han quedado con menos de un diente. Pero la vida también nos ha permitido vivir en carne propia esta frase muchas veces, ¿no? Con esta emoción de quererle presumir algo a nuestra mamá y de repente quedarnos sin algo. Así es la vida. De repente nos da algo, pero perdemos otra cosa. Y cuando llegan esas pérdidas, cuando de repente eso que estabas deseoso de que sucediera no pasa, o cuando quieres estar en el reflector, pero no es tu mejor momento, bueno, es ahí donde se encuentran los buenos amigos y es ahí donde encontramos las mejores anécdotas. ¿A poco no? ¿A poco no, mi querido Carlos? Claro que sí. Pues te doy la bienvenida. Estoy segurísima que te la vas a pasar súper bien, así como todos ustedes. Así que compartan ya este podcast porque la verdad es que nos la vamos a pasar increíble. Siéntete en toda la confianza de preguntarme lo que quieras. No es al revés, yo le tengo que preguntar al invitado. No, pero también es un espacio para dialogar, para platicar para ustedes. Y que no se sienta así como que solamente yo le voy a cuestionar a mi querido Carlos Torres. Vamos a platicar, pero bueno, pues antes déjenme decirles quién es la persona que me acompaña, este figurón. Él es profesor investigador del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento. ¡Ay! Lo dije bien. Me estaban sudando las manos. Sí. Dije, no quería meter la pata en este momento tan importante. La verdad es que estoy muy emocionada de que mi querido Carlos nos haya dedicado este espacio en su apretada agenda, donde está pues investigando el comportamiento constante pésimo de los seres humanos. Oye, ¿qué es buen comportamiento subir los pies en la mesa o no? Es relativo. Si el doctor dice que es relativo, me siento en paz. Puedo morir hoy en día en paz. Bien. Oye, mi querido Carlos, les ha pasado que de repente cuando estás viviendo uno de los momentos más difíciles de tu vida, uno de los momentos más dolorosos de tu vida, esas personas a las que tú amas o esas personas que tienes en un concepto de amigos o a lo mejor tu familia más cercana se separa o se aleja o de repente se esfuma? ¿Qué pasó? ¿Dónde están esos amigos que siempre se hacían presentes en los momentos felices? De repente tengo este tropiezo, esta pérdida, este dolor en mi vida y de repente esos que decían nuestros amigos del alma, pues ya no están. ¿Te ha pasado? Bueno, te ha pasado, mi querido Carlos. Bueno, pues a mí también. No te creas, a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado porque esto le pasó a mi mamá, esto le pasó a mi papá. Llego a sus vidas, llego a la vida de mi mamá, llego a la vida de mi papá, esta niña sin brazos y de repente todos esos amigos de mi mamá, de mi papá, pues se esfumaron, ya no estaban. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos pasa esto, mi querido Carlos? O sea, tú que has estudiado el comportamiento, ¿por qué ese mal comportamiento de los amigos? Malo, no sé si no, malo. ¿será malo? ¿Será bueno? A ver, primero, no etiquetemos, ¿no? No etiquetemos. Todo es relativo. Eso es bueno, no etiquetar. Esto que me compartes de tus papás, lo que vivieron tus papás, es algo que vivimos todos, yo creo, porque hay veces nos enfrentamos a situaciones donde no sabemos exactamente qué hacer,
porque nadie nos enseñó. Claro. Oye, esto además sucede a través de todos los tiempos, porque esta historia que te estoy platicando, pues sucedió hace 40 y... Bueno, vamos a dejarlo así, al 40 y algo, pero hoy en la actualidad me doy cuenta que sucede un momento así en la vida de nosotros, porque bueno, pues mis papás estaban en esta emoción de recibir a su bebé. Ya ves, pues uno hace alboroto cuando está esperando bebé y todos los amigos, y en esa época pues no se usaba ultrasonido ni nada, entonces no había este preámbulo, como hoy en día, ¿no? Hoy en día ya sabemos hasta de qué color va a tener los ojos, si va a tener ceja poblada o no tan poblada. Claro. Y de repente, pues pasa este momento y los amigos, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Y no solamente, bueno, pues yo estoy hablando desde este enfoque que yo no conozco muy bien, pues la situación de cada uno de los amigos de mis papás. Pero hoy en día que vives, pues no sé, un divorcio, la pérdida de un ser querido, de repente te diagnostican una enfermedad y de repente, pues el círculo de amigos, no voy a decir que huye completamente, hay algunos que sí se quedan, pero de repente algunos también se van. Fíjate que yo no estoy de acuerdo del todo con que se van. Creo que no, insisto, creo que no sabemos estar. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando no tienes un compromiso emocional, puedes tener esta distancia que te permite analizar y platicar y no pasa nada. Pero cuando hay un compromiso emocional, ¿cómo le haces? Entonces, esos amigos que hace ratito decías, malos amigos, pues no lo sé, a lo mejor el compromiso emocional era mucho con tus padres y no supieron qué hacer. Sí, es cierto, el compromiso emocional, ¿cómo muchas veces eso está faltando hoy en día, ¿no? Pienso, sí. Un compromiso emocional, porque vamos, en este círculo de amigos que está o que no está, pues después también va cerrándose incluso hasta las parejas, ¿no? Cuando vivimos una situación complicada de la pérdida de un ser querido, o como tú dices, un diagnóstico o la llegada de una discapacidad, el compromiso emocional a veces también abarca hasta las parejas, ¿no? Y podemos tomar una decisión bien dolorosa y porque pues no sabemos cómo estar. No sabemos cómo estar. A ver, la ciencia, tú que vas en doctorado, en maestría, científico del comportamiento, tendremos que dominar nuestras emociones, controlarlas, gestionarlas, administrarlas. Híjole, creo que ahí sí son como distintos niveles, ¿no? O sea, como fenómeno, el duelo, esto que hablamos de compromiso emocional, ¿sí? Hay maneras de entenderlo, ¿sí? Y hay mucha gente que ha escrito de ello y hay maneras de tener como esta comprensión en situaciones particulares, pero siempre es respecto de individuos, no de personas. Y déjame aclarar un poquito esto, ¿sí? Los individuos son abstracciones en general. Cuando uno lee un libro, lee acerca de individuos. Pero cuando estamos hablando de mi prima, mi esposa, mi amiga, mi hija, uh-huh, ya se convirtieron en las personas, o sea, es gente nuestra, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí uno no tiene ese papel de científico. Yéndome con los amigos de tus padres, es como apoyo a mi amigo. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi papá se llama Manuel, mi mamá se llama Juanita. Ok.
Y pues sí, dice, son pues amigos entrañables y sí, o ahora en día podemos escarbar un poquito y dices, bueno, pues sí, son este compromiso emocional, porque ellos viven esta historia no tan lejana la de muchos mexicanos, ¿no? De repente mi papá tenía el sueño americano, tenía muchas ganas de irse a Estados Unidos y mi papá con ese ánimo pues empieza este viaje, ahora sí que como dicen por ahí, esta travesía. Y de repente en la travesía conoce a mi madre y ya dijo, bueno, pues mejor ya no me voy, mejor me quedo. Y entonces se queda y bueno, pues empiezan a impulsar a otros amigos que sí se van, que no, que se quedan y conocer muchas historias fuertes. En realidad todos, pues cuando vas persiguiendo este sueño americano, pues también tienes muchas pérdidas porque dejas tu casa, dejas tu familia, empiezas un nuevo proyecto, a veces sí se dan las cosas, a veces no. Y de repente eso suele ser más doloroso, ¿no? Cuando de repente acompañas a tus amigos en pues algunas situaciones complicadas y de repente cuando tú la estás viviendo, todos como que se desvanecen. Tú me estás hablando de situaciones que son muy compartidas. Uh-huh. Estamos hablando de duelos, de muertes, diagnósticos y demás, ¿no? En el caso de tus papás, ¿cuál es la experiencia que pueden tener los amigos o tus papás sobre lo que vivieron? Y aparte en una época, recordemos que no se hablaba de ese tema. Es una época donde, a ver, les platico, mi mamá, yo tengo una hermana que es un añito más grande que yo, y mi mamá ya trabajaba en Teléfonos de México, y mi papá, pues ya ven que se iba a ir a Estados Unidos al sueño americano y siempre ya no. Entonces mi mamá dice, no, pues pongamos un restaurante. Entonces pusieron un restaurante de pozole, taquitos, donde llegaban todos los amigos que se iban a ir a Estados Unidos. Pero pues como mis papás conocían la situación complicada, decían, no, pues fiado, ¿no? Entonces fiado, el restaurante no prosperaba. Luego mi madre se embaraza y pues con los antojos, entre los antojos de mi madre y los fiados del amigo de mi papá, de los amigos, pues entonces el restaurante no prosperaba, ¿no? Entonces mi mami le dice, no, pues prepárate para entrar a trabajar a Telmex. Y entonces mi papá pues se prepara y todo, y justo ese día que le dice, no, pues ya contratado, vente mañana, aquí te presentas a las 8 de la mañana, pues mi mami empieza con los dolores de parto en la madrugada, ¿no? De hecho, una noche antes, ¿no? Entonces, pues pensando que todo esto estaba bien, mi mamá le dice, no puedes faltar a tu primer día de trabajo, imposible, todo va a estar bien. Tú vete a tu día de trabajo, a tu primer día de trabajo, y ya les vas bien valientes. Yo puedo parir sola, no pasa nada, ¿no? Entonces mi mamá se va al hospital y luego, ¿sabes qué? Que hoy mi mami ya no toma leche, nada de leche, porque como le decían que no, que todavía no era tiempo de que naciera el bebé o que se regresara a su casa, mi abuela se le ocurre darle una taza de leche caliente para que, ya sabes, ¿no? De estas abuelas que, pues, te doy algo para que te calmes, ¿no? Pues le ha caído tan mal esa leche, y entre los dolores de parto que a mi mamá no se le olvidan dos cosas, ¿no? Que le cayó muy mal la leche y que nació su hija sin brazos, ¿no? Esos dos detalles. Espero que no en ese orden, honestamente. Lo de la leche hoy es algo que no ha podido superar. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Entonces, entre el malestar estomacal de la leche, que, bueno, yo hoy en día ya por mi edad, pues no tomo leche entera, ¿no? Pero es algo que entre ese malestar y de repente, pues recibe mi mami sola esta noticia que tampoco los doctores sabían, ¿no? Simplemente alzan este bebé sin brazos y pues, ¿qué te digo? Se cerró el telón para mi mamá, porque pues entre el pánico y pues mi papá, no del otro lado, pero sí en otro lado. Entonces, pues cada quien con su pérdida, cada quien en su esquina. Y qué difícil es manejar tu dolor y además te ayudo y además te acompaño.
¿no? Sí, así como me lo platicas, ¿qué más te ha compartido tu mamá? La verdad es que... Contando de lo de la leche. Así no nada la leche. ¿Qué significó eso, cerrar el telón? Fíjate, o sea, pues para mi mamá se cierra el telón y se abre muchas veces. Porque, o sea, mi mami queda inconsciente en el pánico. Ha de haber sido espantoso porque, pues, la realidad es que, digo, no tuve un accidente, no me corté, pero es de repente, imagínate, visualicemos a nuestro bebé perfecto, como todas las mamás así pasa, que visualizas a tu mamá, a tu baby, que se parezca a su abuela, a su abuelo, a tu esposo, a tu pareja, que tenga tus ojos, tu sonrisa y pues íntegro, completo, que no le falte nada, que no le falte salud, por lo menos lo más importante. De hecho hay un dicho, ¿no? ¿Qué quieres que sea, niño o niña? Lo que sea, pero que nazca bien, ¿no? Y partiendo de este sueño, digo, no hay previo un accidente donde ves sangre o ves una pérdida, pero sí para mi mamá fue sacar a su bebé sin brazos, verla así, o sea, para mi mamá fue de pánico. Entonces, en ese pánico y en esa angustia, quedé en shock y la duermen. Okay. Entonces, por eso digo que se le cerró el telón. Ok. Entonces, lo malo de eso es que esto parece una película cómica. Bueno, para mí no, porque se abrió el telón en el mismo momento. ¡Qué gacho! Es que, bueno, cuando pierdes algo, te duermes esperando que despiertes y sea una pesadilla. Y que eso no haya pasado. Ok. Pero despiertas y solo ha pasado tiempo. Y no sabes si ha sido tiempo perdido o tiempo ganado. Porque parece tiempo perdido en la situación, pero no lo hemos ganado porque me sigo sintiendo pésima, me sigo sintiendo súper mal. Entonces, sí, qué duro. Y se abrió y se cerró muchas veces el telón, para mi mami, porque despertaba, como te digo, en ese instante. Y luego, pues, los doctores decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Durmámosla. Duérmela. Lo que pensamos, ¿dónde le conseguimos a esta niña unos brazos? ¿Qué hacemos? O sea, para los doctores también ha de haber sido horrible, ¿no? Porque, bueno, como tú, o sea, eres experto y todo, pero de repente recordemos que en esa época, pues, los doctores también estaban bien confundidos. O sea, hubo un doctor... Había doctores que les decían a mis papás, bueno, ya no se agobien tanto, ni va a vivir mucho. Entonces tú dices, ay, gracias. Gracias, doctor. Ajá. Había doctores, no quiero, o sea, hay doctores, unas eminencias y que saludo a todos los doctores que me atienden y que amo, que siempre están al pie del cañón. Pero, por ejemplo, hubo doctores que ¿por qué tanto alboroto? O sea, primero se toman quién sabe qué cosas y ahorita sí vienen sufriendo y agobiados por la situación. O sea, culpando a mis papás sin saber qué había pasado, ¿no? Entonces, pues es bien complicado encontrar ese amigo, ese apapacho, porque justo también los profesionales pues no podían como recargarse, ¿no? Pues es que, fíjate, tu mamá no supo en ese momento, en estas caídas o aperturas de telón, no sabía qué hacer. La gente alrededor tampoco. ¿Tu papá? ¿Qué pasó ahí? Pues fíjate que ahí mi papá, afortunadamente, él estaba trabajando. Entonces, esperó a su hora de comida. No te creas. No, fíjate que yo nací el 25 de abril. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué? Pero todos los telefonistas ahora están celebrando esta fecha 25 de abril porque ese día fue la primera huelga de Telmex. Entonces, yo nací el día de la huelga de Telmex. Y digo que están celebrando porque justo en mi cumpleaños es el aumento salarial. Entonces, de Telmex.
No nací con brazos, pero sí con la torta. No bajo el brazo propiamente, pero sí, porque llegó el aumento por la huelga. Pero bueno, regresándonos un poquito a ese momento, pues llega mi papá, se presenta y huelga. Pues se pueden ir a su casa o a marchar. Pues sabiendo mi papá del compromiso, va mi papá bien feliz y pues se encuentra con esta noticia. No dejan pasar a mi papá, ni a verme a mí, ni a ver a mi mamá, por la situación de que no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, también no sabían muy bien si yo estaba pues mal de otras cosas. Entonces estaba pues en incubadora y todo este rollo y custodiada y así y mi mamá pues entre despierta y dormida. Entonces, pues mi papá así como que, pues pasó esto, nació la bebé, nació a medias, no es cierto, nació, sí, no sé cómo le habrán dado la noticia, qué gacho. Él no ha contado tanto, fíjate, por más que uno le quiere sacarla, escarbar, no cuenta tanto. Mi papá y mi mamá hoy en día me ayudan muchísimo con mi hija, pero fíjate lo que es, o sea, regresar a ese momento son cosas que unas no cuentan y otras están borradas, ¿no? ¿Cómo reaccionan a tu manera de platicarlo? No, pues sí, dicen, ay, no, sí fue más feo, no como yo lo estoy contando. Sí, no, es feo, o sea, es feo. Sí fue feo. O sea, ellos sí tienen la situación borrada, te platico que ellos no cuentan, ¿no? Es que la verdad, siendo honestos, a mí me ha tocado la parte bonita de la historia, porque a mí me ha tocado esta parte de vivir así con esto, ¿no? Pero yo no he perdido nada. Mis papás sí, porque tenían esta ilusión de que naciera un bebé completo. ¿Y qué duele más? ¿Perder una ilusión o perder realmente algo real? Porque ¿qué se pierde incluso cuando se muere alguien o cuando te enfermas? Pues al final pierdes la ilusión. Ya no voy a estar saludable. Ya no voy a poder compartir con esta persona pues todo esto que había pensado, ¿no? Entonces es como extraño, ¿no? Entonces perdieron todas estas ilusiones, ¿no? De tener sus dos hijas bien. Entonces, pues, pero como yo no perdí eso, platicaré otras cosas más dolida que sí he perdido, ¿no? En la vida he tenido otras pérdidas. Esta no lo fue para mí, ¿no? Entonces, sí, para ellos, ¿sabes qué sí pasó? No dejan pasar a mi papá, pero entonces mi papá le escribe una carta a mi mamá. Entonces le escribe esta carta donde pues le dice que iba a estar ahí con mi mamá haciéndole frente a esa situación, que en cuanto ella despierte, él va a poder entrar para estar con su hija y con su mujer, y cumplió su palabra. Entonces, pues mi mamá, una doctora o enfermero, no sé quién, en un momento que se abre el telón, alcanza a decirle, oiga señora, o se calma, o pues vamos a seguir viviendo estos intermitentes. Y su esposo y su hija ya están esperándola. Ya han pasado, yo no sé si habían pasado horas o ya algunos dos días más o menos, o 3. Y entonces ahí como que viene una pérdida, pero al final viene esta parte de, yo no sé si sea resignación o aceptación, en el que dices, ok, pues es lo que hay. Y entonces viene esta despedida de lo que desilusión, y mi mamá eso hizo, ¿no? Se despide de esta ilusión de su hija completa y acepta pues esta que le tocó. O sea, ni modo, es lo que hay. Entonces, pero al final han sido felices, o sea, no ha sido como que tan grave.
Pero pues esos años sí fueron complicados para ellos. Cuando hay la pérdida de una ilusión, entonces es cuando sí, también creo que uno se aísla, ¿no? Porque yo, si te pudiera hablar de mis pérdidas, yo diría, bueno, yo tenía la ilusión de estar casada para toda la vida y cuando eso no sucedió, pues, ahí cambia otro círculo de amigos, pero es por otras razones, ¿no? O como ay, doctor, de todo se ríe. O sea, no te creas. Lo que pasa es que me llevas a otro lado. Y creo que aquí hay... En el caso de tu mamá, o sea, a mí me impacta mucho y cuando tú me compartes, una de las cosas que yo hago, a lo mejor sesgo profesional o personal, no lo sé, pero es siempre tratar de ponerme en los zapatos de la gente, tratar de ver dónde están viviendo, cómo lo están viviendo. Y creo que estos apagones de telón de tu mamá, a mí me hablan mucho de cómo lo vivió y siempre tengo esta sensación de que cuando uno lo ve a la distancia, uno puede ver que pudo haber sido algo breve, horas, días, ¿sí? Pero en realidad, cuando estás ahí es una vida. O sea, sí. Lo sientes esta es una vida. Y entonces, pensar en cómo lo estaba viviendo tu mamá, era cómo estoy viviendo esta vida y cómo me enfrento a esta vida. Y cuando me platicas de esta carta de tu papá, es como el asumir esa vida. Y cuando me platicas de tu matrimonio y me lo das así como en un twist fuerte, es como, pues es una pérdida también muy fuerte, ¿no? Sí, es una pérdida muy fuerte porque en efecto uno va construyendo y uno puede ir construyendo cosas y en algún punto, a veces de manera unilateral, el otro dice, no puedo y me voy. Así, qué fuerte. Entonces, claro, son pérdidas, son una... A mí me gustó mucho en alguna ocasión que alguien me hablaba de esto, de lo que significa resignar, que es volver a asignar, es decir, resignificar. O sea, hay que reconstruir todo otra vez, ¿no? Entonces, cuando me hablas de tu mamá, creo que hubo un gran trabajo de resignificación. ¿A qué punto? No lo sé. Por eso te preguntaba, ¿cómo tu mamá vive tu humor acerca de esos momentos, ¿no? Yo creo que, como tú dices, ella resignificó, y qué interesante y qué importante es resignificar nuestra vida cuando llega una pérdida, porque te quedas estancado en esa pérdida y literal te terminas marchitando, ¿no? Pero cuando resignificas, que lo hablo desde mi experiencia, resignificar que era una familia, porque yo la conocía con esta promesa de esta carta y de cumplir tu palabra, ¿no? Pase lo que pase en esta situación, estoy contigo hasta el final. Y como yo no lo viví, pues tuve que resignificar esta historia y entender que pues la construcción de mi familia es mi hija y yo, ¿no? Y pues cuando tenemos pérdidas, ya sea la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, la pérdida de un proyecto profesional en el que tenías todos tus sueños, pues tienes que hacer eso, ¿no? Resignificar. Y será solo o acompañado. Eso es un trabajo que tendremos que hacer sí o sí, no hay manera de sacarle la vuelta. ¿Por qué para ti es importante esto de solo acompañado? ¿Por qué los otros son tan importantes para ti? Pues porque, bueno, al final vivimos en una sociedad, creo que es el tema del podcast. No es cierto. No te creas.
No, bueno, es que es para entender también el dolor ajeno. Es que cuando nuestros amigos no están, me pongo a pensar, no sabemos también ellos cómo la están pasando, ¿no? Al final, pues tener este acercamiento con los demás, este acompañamiento, este poderte compartir. Mira sin manos, mamá, lo que yo hice. Es muy emocionante, ¿no? Me acuerdo mucho de mi querida Carla, alpinista mexicana, que fue de las primeras que llegó al Everest, y ella platica mucho cuando llegan a la cima. Pues en ese entonces eran muy pocos minutos los que podían permanecer allá por el oxígeno y porque pues el desgaste es arduo y aparte pues necesitas, o sea, no es el fin, o sea, todavía falta el 50% del viaje, ¿no? Tienes que regresar. Y ellos en ese momento les llaman como el abrazo de la cima, pues el abrazo de la celebración del amigo y todo, y platica de un amigo alpinista que pues sí puso en riesgo mucho su salud porque pues llegó y estaba solo y esperó ahí hasta que llegó otro alpinista, entonces y recibió ese abrazo. O sea, fíjate lo importante que es, o sea, no es pues sí estará muy padre llegar a la cima y lograr algo y tener esto. Pero ¿de qué te sirve tener si no lo puedes compartir con alguien al final, no? No es lo que tienes, es lo que compartes con los demás, es lo que das a los demás, es lo que te das, ¿no? Okay. En ese sentido, regresando a tu pregunta inicial, ¿qué era lo que tenía por compartir tu mamá en ese momento? Pues puro dolor. ¿Cómo iba a estar gente cerca? O sea, de hecho, creo que... Bueno, pues ahí lo tienen, eso fue todo. Ay, qué difícil. Carlos, no digas eso. ¿Yo? Es que es eso. O sea, sí. Al final, esto de duerma la señora es... Sí. Era dolor. ¿Cómo quieres compartir eso? No. Uh-huh. Por eso la gente a veces encierra. No es que los amigos se vayan, es que uno se queda dentro. Te comparto una situación muy, muy mía, muy sentida. Hace unos años, antes de la pandemia, una de mis primas detectaron cáncer, ¿sí? Y pareciera en algún momento llevó su proceso médico bien. Estábamos esperanzados a que todo iba a funcionar bien. Y en algún momento dio el retroceso y hubo un momento en donde ya sabíamos que ya no iba a haber marcha atrás. Uh-huh. ¿Sí? Ese momento para mí que fue un momento muy fuerte porque era yo creo que era una de mis primas más queridas, si no la más. Era con quien yo compartía muchas cosas. En ese momento yo me acercaba a ella y no sabía qué decir. No sabía qué hacer, no sabía cómo hablar con ella, uh-huh. ¿Sí? Y me dolía mucho porque se supone que el que sabe qué hacer en esas situaciones era yo, ¿no? Y ahí sí yo me refugié mucho en mi esposa, pero yo no sabía qué hacer en ese momento. Uh-huh. O sea, no sabía cómo enfrentarla. Cuando ella me preguntaba cosas, no sabía qué decirle. Ok. Oh, qué fuerte. Oh. Mucho ojo cuando tus amigos se van. Ok. ¿O tú te encierras? Resignémonos. Es un proceso, pero fíjate que para mí es como bien interesante porque sí es cierto. ¿Qué es lo que quieres compartir? Uh-huh. O sea, claro, cuando vives esta situación como padre, pues probablemente la única persona que crees que te va a entender, que puede compartir tu dolor, fíjate, compartir dolor, pues es tu pareja. Uh-huh. Difícilmente sientes que alguien más va a entender eso, porque no está ahí. Otras personas, otros amigos no están ahí, pero tu pareja sí, ¿no? Y cuando en ese acompañamiento de dolor no
no hay pareja. Digo, porque pensando en muchas mamás o en muchos papás que reciben un bebé con discapacidad o algún bebé con alguna diagnóstico. Y pues la verdad es que no todos sabemos cargar con el dolor y algunos preferimos pues es apartarnos. Entonces, en el caso de pues tantas mamás que se quedan solas con esa carga, digo, aquí mi mami pues tuvo este apoyo de mi papá, pero ¿cómo resignificar de plano solo, sin acompañamiento? Pues platícame tú, ¿cómo has estructurado tu vida? No a partir del divorcio, sino de tu nacimiento. Porque eres una mujer exitosa, ¿no? ¿Cómo lo resignificaste? No, pues... Porque eso fue una pelea primero sola, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues primero viene una etapa de mucho desahogo. hay que llorarlo y hay que sudarlo. Claro. Y pues después ya entiendes que hay que construir sobre, pues al principio sobre los pedazos, ¿será? Así. Esa es la manera, ¿no? Es, creo yo, o sea, creo que tenemos en algún punto, ¿sí? Tenemos que ir como buscando estas formas de a veces enfrentar estas situaciones de dolor, ¿sí? A partir primero de uno mismo, ¿no? ¿Cómo lo puedo acomodar yo? Y luego, en efecto, ese es un proceso largo y donde tú vas peleándole, ¿sí? Y en algún punto también ya vas a encontrar con quién trabajarlo. Pero hay muchas mamás que seguramente tuvieron que enfrentar estas situaciones solas. Es igual el dolor para mamá, para papá, para los hombres, para las mujeres, porque ahorita hicimos mucho un eje central de la mujer. Mira, mamá, mi mamá, lo del soldado Ryan, pensando en la mamá, pero tú que eres hombre para empezar. Híjole. Y estás desde el otro lado. O sea, yo veo, por ejemplo, la carta de tu papá. O sea, yo creo que ahí tampoco creo que se viera mucho qué era cómo se tenía que hacer, pero creo que él asumió que él tenía que estar ahí y lo vivió así, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues yo creo que ayudó a que ambos pudieran apoyar a que germinara esta mujer exitosa, ¿no? Ay, bueno, pues no sé si exitosa, mi querido Carlos, pero sí una mujer que sabe trabajar para construir la felicidad, porque al final la felicidad se construye todos los días. Total. Y hoy me quedo con dos joyitas, mi querido Carlos, dos cositas que de este ratito que se me fue como agua, porque tendrás que volver otro día, que yo lo disfruté muchísimo, tendremos que platicar, porque el comportamiento humano, Dios mío, tiene como para, no sé, muchas temporadas. Pero me quedo con dos joyitas que yo podría presumir, mira, mamá sin manos. Y la primera es reflexionemos, porque a veces nos quejamos mucho cuando estamos solos y solos en muchos sentidos, ¿eh? Y de repente nos quejamos, es que no encuentro pareja, es que no encuentro el trabajo, es que no encuentro el proyecto. Y ahorita me cayó este 20 cuando platicábamos y me dijiste, ¿y qué tenía tu mamá para compartir? Pues mucho dolor. Entonces, ¿qué hay dentro de nosotros para compartir que está haciendo que las personas no quieran compartir tanto eso que tú llevas dentro? ¿De qué estás hecho? Porque aparte de que estamos hechos, lo tendremos que construir todos los días, ¿no? Y la segunda joyita con la que yo me quedaría para decir, mira, sin manos, mamá, es ante cualquier pérdida, resignemos, ¿no? Así es. Oye, Carlos, me la pasé genial. ¿Tú qué tal te la pasaste? No, yo
Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que al recibir esta invitación para mí fue como de mucho interés y ahorita venir y charlar contigo para mí es un honor. Qué gusto. Muchas gracias gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, mi querido Carlos Torres, por haberme acompañado en nuestro primer podcast, este viaje, esta aventura que emprendimos juntos. Espero que le hayas pasado súper bien. Aquí les dejo sus redes sociales, su correo electrónico, por si lo quieren contactar, por si quieren platicar con él más a fondo de algún tema. Bueno, pues es un experto. Y por cierto, vayan a mi TikTok para que vean también y descubran esta fase que quiero compartir con ustedes de chelista.